Welcome Facebook and Instagram back to the Taylor's house. Bienvenidos aquí en la casa de desastre. We are very excited to be joining you in this new season. Estamos emocionados de estar con ustedes juntos en esta nueva temporada. We are getting ready to celebrate Resurrection Sunday. Estamos ya alistándonos para celebrar la resurrección de Cristo. Now, some of you may be already participating in Lent. Algunos de ustedes ya están tomando tiempo de esa temporada que se llama el tiempo de Lent. And others of you might be thinking, Easter, that's far away. Algunos de ustedes posiblemente están pensando que el día de Pascua, esos todavía hay unas semanas para llegar a ese tiempo. Either way, the next few weeks at the Taylor's house, we are focusing on getting ready for Jesus. La cosa es que aquí en The Taylor's House vamos a estar enfocando en preparándonos para celebrar Jesucristo y el crucificado. Yes, so get ready to join us as we celebrate Jesus and Him crucified these next few weeks. Yo quiero que ustedes se unen con nosotros y vamos a estar preparando nuestro corazón para celebrar Jesucristo y el crucificado. And really, that's all about just preparing our hearts. Y eso es de preparando nuestro corazón. So with that being said, let me pray for us. Quiero orar. Lord, thank you for today. Thank you that we could be here with our viewers. Gracias, Señor, que nosotros podemos estar aquí con la familia de Facebook y Instagram. God, we want to prepare our hearts for what you would have for us this season. Queremos preparar nuestro corazón por lo que tú tienes para nosotros en esta temporada. And we want to be there to receive, God, what you have. Y queremos estar ahí presente para recibir lo que tú tienes para nosotros. God, we just want to bless you in everything we do with our lives. Queremos bendecirte en todo lo que hacemos con nuestras vidas. And we thank you, God, for what you're doing. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Without further ado, here is our pastor, Manny Y Rodriguez. aquí está nuestro pastor. Gracias, Alex. Praise God. El Señor es bueno. Esta tarde estamos preparando nuestros corazones para ese tiempo especial. Ese tiempo que se llama el semana de Pascua, o el tiempo cuando el Señor fue crucificado y su resurrección. Y la manera como podemos celebrar, prepararnos para ese tiempo que va a venir en abril, 1 de abril, es, yo quiero dejar que la carta que Pablo escribió a la iglesia de Colosenses. Escucha conmigo algunas palabras de Eugene Peterson que él escribió hablando de este libro, esta carta que Pablo escribió. Y aquí están unos pensamientos que yo creo que nos van a ayudar a entender la importancia de esta carta. Porque mucha gente que conocen de Jesús, conocen de su ministerio, de su vida, de la resurrección, reconocen que Él es un hombre importante. La gente que no toman mucha importancia de Jesús son aquellos que realmente no han escuchado su historia, o lo están ignorando, o son mal informados. Pero más o menos todos reconocen que en Jesús hay algo grande. Pero la cosa aquí es que no es que la gente no reconoce que Jesús era un grande hombre, un gran ser humano. Es que ellos incluyen otros que parecen ser igualmente importantes en su compañía, como Buda, o Moisés, o Sócrates, o Mohammed, para un comienzo histórico
hablando. Y también tienen otros favoritos que ellos tienen personalmente, que ponen en la misma compañía de estos hombres y personas. Y para estas personas Jesús es importante, pero no central. Su prestigio es considerable, pero no es preeminente. Y en la iglesia de Colosenses, ellos estaban teniendo la misma batalla. Parecen que ellos tomaron la misma manera de pensar. Para ellos, las fuerzas cósmicas de un tipo o otro estaban recibiendo el mismo valor que Jesús. Y Pablo les escribe en un intento de restaurar a Jesús y el Mesías al centro de sus vidas. Y la manera como Pablo lo hace en este libro, me gusta lo que Eugene Peterson dice aquí. Él forma argumentos comunes que nosotros bien sabemos y son bastante comunes, pero estos argumentos cuando son hechos, muchas veces son hechos con un espíritu de arrogancia que es completamente incompatible con el mismo Jesús. Y aún a veces las verdades de Jesús a veces son reclamados y se hacen cumplir con violencia. Y esto no es bueno tampoco. Y aquí en el libro de Colosenses, Pablo, aunque confía increíblemente en la convicción de que Jesucristo ocupa el centro de la creación y la salvación sin igual, él no es arrogante. Y ciertamente no es violento en esta carta. Él argumenta desde una posición de humildad arreglada. Y escribe con una energía de amor. Y está considerando el pueblo. Y él exhibe nuevamente a los nuevos cristianos. Ellos toman aprecio de Pablo. Aunque ellos no lo han visto, lo han escuchado. Y aquí Pablo tiene palabras fuertes del Señor y de gracia para el cristiano que está en estos tipos de batallas. Vamos a leerlo. Escuchan las palabras de Pablo, versículo 1 a 12 conmigo. Estoy leyendo de la versión Reina Valera hoy. Vamos a escucharlo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracia a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que os oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Vamos a parar ahí por un momento. Lo que estamos viendo en estos versículos 1 hasta 8 es la tarea de Pablo. Él está orando. Dios lo había dado una tarea a nosotros como gentiles. Nosotros como gentiles que no somos judíos, no tenemos las leyes, no tenemos las profetas, no tenemos la cultura para realmente apreciar y comprender qué es lo que Dios hizo por nosotros cuando su Hijo murió y resucitó. Y Dios escogió a Pablo, un hombre que conocía la cultura de los hebreos y la cultura de su tiempo, y él podía ser un puente para ayudarnos a entender la significancia y cómo vivir esta vida de fe en Cristo Jesús. Y Pablo escribe esta carta para que podamos cumplir y conocer todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios dio a Pablo una tarea. Y cuando Dios te da una tarea, tenemos que hacer lo que hizo Pablo. Él oraba. Cuando Dios te da una tarea, toma tiempo de orar. Y orar por el pueblo. Orar por las personas que están en tu vida. Todas las tareas de Dios se enfoquen en personas, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu área de empleo. Dios quiere que ores por gente que están en tu vida. Y luego la segunda cosa que puedes hacer es dar gracias a Dios por ellos. Eso es muy difícil a veces, pero orando por ellos, Dios te comienza a ayudar a dar gracias por cada persona que Dios ha traído en tu vida. Y luego va a llegar el tiempo que tienes que hacer lo que hizo Pablo, hizo Epafrodito, quien estableció esta iglesia. Tienes que hablar la verdad de Cristo y el crucificado. Mi papá, él ya está con el Señor. Yo recuerdo que nosotros como familia nos frustramos con él. Porque muchas veces nosotros pedimos su opinión o qué te sentías sobre un asunto. Y él dijo, no, yo no quiero compartir eso. Déjame compartir con ustedes la palabra de Dios. Now, ayúdame a ¿cómo se dice? A compartir con ustedes que ser un padre o ser una madre, tienes que yo creo, desahogarte y compartir con su familia tus sentimientos, tus opiniones, es importante. Pero es importante también compartir con ellos la palabra de Dios y las cosas que Dios te ha enseñado. Y es lo que Pablo hizo. Él compartió la verdad. Y aquellos que estaban siendo usados por Dios, ellos compartieron la verdad para que gente pudiera ser salvo. Y luego la otra cosa aquí que Pablo habla, él dice, yo estoy orando, yo estoy dando gracias, yo estoy compartiendo la verdad de la palabra de Dios y yo estoy sirviendo mi Señor de corazón. Esta es la gran bondad de ser parte del cuerpo de Cristo. Somos enviados, somos embajadores del Señor, somos llamados y somos hermanos, somos familia y somos santos, pertenecemos a Cristo. Y tenemos que reconocer a aquellos que nos han hablado del Señor, como mi papá, él nos habló, mi abuela, ella me enseñó mi primer versículo y cómo contestar al llamado de Dios. Esta era la tarea del apóstol Pablo. Y la otra parte de su tarea, él había escuchado de esos falsos maestros de filosofía
que había entrado aquí. Y él quería ayudar a la iglesia a enfrentar, se llama la herejía de Colosenses. Y era una manera de decir Dios era espíritu y él no tenía nada que ver con las cosas materiales. Y realmente que Jesús no vivió como un hombre. Y su sufrimiento no era real, no tenía sentido en la resurrección. Nunca vivió realmente ya aquí en la carne, porque la carne es mala. Y solamente para decir que estos falsos maestros estaban criticando el evangelio. Y Pablo aprovechó esto como una oportunidad para responder en una manera muy gentil en esta carta de Colosenses, pero firmemente que Jesús y el crucificado es la respuesta exclusivamente válida que se aplica a todas las preguntas y búsquedas del hombre. Y vamos a ver otra cosa aquí también, yo creo que es importante para nosotros. Y es la oración de Pablo que podemos ver en versículo 9 y adelante. Pablo habla aquí en versículo 9, mira lo que dice. Pero lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Déjame decir unas palabras aquí que estaba pasando, brevemente si puedo. Es esto. Ya hemos visto la tarea de Pablo y lo que él estaba enfrentando en la iglesia de Colosí. Y aquí vemos la oración de Pablo. Lo vemos en versículo 3 a 8, pero lo vemos aquí específicamente la oración continua que Pablo tuvo para el pueblo de Colosí. Y mira cómo él ora por ellos. Él ora para la cabeza de ellos, su conocimiento. Él ora para el camino que ellos andan de una manera digna. Sus pies, está orando por los pies de la iglesia de Colosí. Y él está orando por las manos de ellos, que ellos pueden dar fruto en toda buena obra, como dice en versículo 10. Y este es importante de notar esto. Él decía, yo quiero que ustedes conocen la voluntad de Dios y que ustedes saben cómo andar con esa sabiduría espiritual, una comprensión que viene del Espíritu Santo. Y que ustedes caminan dignamente. Y que ustedes hagan cosas que glorifican a Dios. No sé si ustedes están notando esto, pero esto viene de la cultura de los hebreos, de orar por la cabeza hasta los pies y a las manos. Esta es una oración que se hizo para los sacerdotes, cuando ellos iban a ser consagrados para ministrar en el templo. Antes de entrar, antes de ministrar delante del Señor, tenían que ser ungidos desde la cabeza hasta sus pies.
y sus manos tenían que ser ungidos y los dedos de sus pies tenían que ser ungidos. Pablo está reconociendo que la iglesia de Colosas, esos creyentes que estaban en esas batallas, tenían que reconocer quién eran en Cristo. Representantes, tenían ese oficio sacerdotal de entrar en la mera presencia de Dios. Y mira lo que dice, esto siguiendo en ese vista sacerdotal. Él dice, yo quiero que ustedes crezcan, en versículo 11. Yo quiero que aumentan. Y la clave de aumentar en esa unción que Dios tiene para cada creyente es entrega. Tenemos que entregarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a discernir su voz y obedecerlo, rendirnos a Él, confiar en Él en las dificultades y dejar que Él obra su voluntad en nosotros y en las circunstancias en cuales nos encontramos. Y luego Él dice, yo quiero que ustedes sean fortalecidos. Y si vamos a ser fortalecidos, tenemos que permanecer en Él. Déjenme ponerlo más claro. Tenemos que presentarnos, como dice Jesús en capítulo 15 de Juan. Él es la viña, nosotros somos las ramas. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que permanecer en Él, tenemos que estar presentes. Eso es porque es tan importante de presentarnos cada semana, por menos una vez, ir a la iglesia, ir a la casa de Dios, estar y escuchar la palabra. Y durante la adoración, adorarlo. No es tiempo de estar viendo Facebook y Instagram. Es lo que pasa. O escuchamos la palabra, pero en la adoración ahí tomamos tiempo. No, todo el servicio debemos de aprender de ser presentes y enseñar a nuestros hijos de ser presentes en sus aulas de escuela dominical, ser presente durante de la palabra y de la adoración y dar ese ejemplo. Si queremos ser fuertes en el Señor, tenemos que ser presentes juntos, unidos en el Señor, orando uno por otro. Y luego Pablo dice, no solamente quiero que crezcan con entrega, sean fortalecidos permaneciendo en el cuerpo, pero que sean aptos, aceptados, cualificados para participar de la herencia de los santos. Esto está hablando, está diciendo, ser lleno del Espíritu Santo. Él es la garantía de nuestra herencia. Sé lleno, haga espacio para el Señor. Prepara tu corazón y dile, Señor, dame lo mejor que tú tienes para mí. Cuando llega el día de Pascua, que yo lo voy a celebrar, Señor, con entrega. Que yo lo voy a celebrar junto con el cuerpo de Cristo. Y que voy a celebrarlo lleno del Espíritu Santo. Señor, unca mis cabezas. Señor, dirija mis caminos hacia la casa de Dios. Y Señor, obra lo que tú deseas por medio de mis manos, Señor. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y esta es la manera como el libro de Colosenses nos va a preparar para celebrar un Pascua, el semana de pasión, la resurrección de Cristo, en una manera que va a glorificar a Dios y ayudarnos a enfrentar a nuestra cultura y decir, Jesús es el único, no hay nadie como Él. Y así yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús.